¿Cómo están? Bienvenidos a Días Contados. Hoy, en el segundo piso, abordamos las negociaciones que empiezan para darle continuidad al proceso constitucional, con algunos en la derecha relativizando los acuerdos tomados y aprovechando de acorralar a un gobierno golpeado por el resultado del plebiscito. ¿Cómo liderará el momento Javier Macaya sin que la ultraderecha estropee sus planes? Hay asesoría express para el presidente de la UDI. También hablamos de lo que pasa en la relación entre un herido Partido Comunista y el gobierno. Todo con Paula Walker y Juan Diego Montalva, como siempre. Pero más allá de la política, hoy queremos hablar de salud mental. La psicóloga Neva Milicic viene al estudio para abordar este tema urgente en el país intenso que estamos viviendo hace un buen rato ya. Pero hablemos de acoso callejero para comenzar. La revista universitaria de la UC acaba de publicar un especial sobre abuso sexual en la calle que recoge cifras del Observatorio de Acoso Callejero y opiniones de expertas. Los resultados son demoledores porque dan cuenta de que el cambio cultural ni siquiera empieza a asomar. 9 de cada 10 mujeres ha vivido algún episodio de este tipo en su vida. Un 96% de las personas consultadas se ha sentido observada morbosamente y un 95% de esas personas son mujeres. A un 64% de los consultados le han manoseado el cuerpo o partes del cuerpo sin su consentimiento. Un 93% son mujeres. A un 57% le han susurrado cosas de connotación sexual al oído. Un 98% son mujeres. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, decía un cartel en una de las marchas feministas. El acoso callejero restringe la libertad de movimiento de las mujeres, les dificulta el acceso a bienes y servicios esenciales, limita su capacidad de participar en la vida pública y, en definitiva, restringe el ejercicio de nuestros derechos. Casi un 40% de las mujeres cambió su medio de transporte como consecuencia de una situación de acoso. Otro tanto empezó a pedir compañía para trasladarse, cambió su ruta habitual o modificó su vestimenta para evitar ataques. Lo más preocupante es que la legislación vigente desde el 2019 no ha dado la respuesta esperada, pues no ha incidido en un aumento de las denuncias ni tampoco en el aumento de las sanciones. Por mucho que creamos que en los últimos años atravesamos un proceso de cambio cultural con mayores niveles de conciencia sobre los problemas de género, datos como estos golpean duro y nos muestran que el camino en rigor ni siquiera ha comenzado. Empieza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. For me, something you call love, but confess. Books are made for one man, and that's just what they do. Instalándonos en el mesón para iniciar esta sección del programa Días Contados junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Hola, Carolita, buenas noches. Juan Hola, Diego Montalva, ¿qué tal? Hola, Carolita. Bueno, y hablamos de inmediato del segundo piso porque yo ya anticipé los muchos temas que hay sobre la mesa y que empezamos a analizar. Oye, hoy día han empezado formalmente las negociaciones para darle continuidad al proceso constituyente después del cambio de gabinete producido ayer y de la reunión que se produjo en el gobierno con los presidentes de partidos políticos con representación parlamentaria. Republicanos no quiso asistir, pero por lo menos había declarado que hoy día iba a estar presente en las conversaciones que comenzaron a las 3 de la tarde con la presencia de Ana Lía Uriarte. El gobierno ha dicho que quiere ser un facilitador de esto en las dependencias del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar a poner sobre la mesa? Los acuerdos o los compromisos que hizo la derecha antes de producirse el plebiscito y las declaraciones que se empiezan a acumular hoy. Por ejemplo, respecto del modo en que se le va a dar continuidad al proceso constituyente. Y hay cuestiones bien concretas como lo que dice el presidente de Renovación Nacional, que dice: en junio del próximo año debiéramos tener una nueva constitución. Y hablan desde la derecha de la necesidad de que antes de cumplirse los 50 años del golpe de Estado tengamos un nuevo texto constitucional que dure varios años. Lo ha dicho también Javier Macaya. El tema es el cómo y el alcance de los cambios, ¿no? Por ejemplo, desde el gobierno consideran que tiene que ser sin plebiscito de entrada, pero Francisco Chaguán opina que tiene que ser con plebiscito de entrada. ¿Cómo ven ustedes esto que es como el juego verdadero, ¿no? La hora de la verdad después del resultado del plebiscito. Paula Walker. Sí. Mira, yo quiero partir trayendo a la mesa como dos cosas que son súper importantes en política. El tono de las conversaciones y las formas de las conversaciones. Eso significa que lo que vimos ayer fue a un presidente que
convoca a su casa a los partidos de su coalición, primero, y luego a los partidos de la oposición. Y todos van. Y ese solo hecho político es muy, muy relevante. Durante el día supimos varias veces, ¿se acuerdan? Que estábamos aquí sentados, que fue así como un día súper noticioso ayer, que iba, que no iba, que tal vez la derecha no llegaba, que si no había cambio de gabinete, no nos sentamos a la mesa, y el gobierno entiende, después de la derrota sufrida en el plebiscito, que tiene que cambiar gabinete y hace un cambio que ya conversaremos durante seguramente toda la semana. Esos son gestos en política. Los gestos son: te escucho, hago cosas, te devuelvo la pelota, y al otro lado, ok, algo me hiciste caso y entonces ahora voy y me siento contigo. Ayer el presidente conversó con todos los partidos de la oposición y además... Menos republicanos. Menos que no está en republicanos. Chile Vamos, pero igual es de oposición. Es de oposición, menos republicano. Republicano tendrá, yo creo que ya ha hecho una decisión, veamos si la modifica, y la decisión es estar al extremo de la derecha, ¿no? Ahí se instalaron y conversan por redes sociales, conversan poco en persona. La gente que conversa en persona con ellos en el Congreso te dicen, ¿te acuerdas que acá nos contaron que son súper amables? Súper bien educados. Súper bien educados, pero que no logras llegar a acuerdo. Y ese es un tema que está ahí latente. Entonces, a mí, para partir esta conversación, me parece que el tono de la conversación ha sido un tono constructivo. Me parece súper bueno que hayan ido a juntarse con el presidente. Me parece muy bueno que cada uno de ellos y ellas haya dado su punto en la reunión con el presidente. Dicen que cada líder o lideresa de los partidos de oposición pudieron poner su punto y decir, mirando a los ojos al presidente, esto nos gusta, esto no nos gusta, esto vamos a apoyar, esto no vamos a apoyar. Entonces, para comenzar, yo diría que todas esas cosas son como las conversaciones en la casa que uno tiene con su familia. Hay que por lo buenas menos se formas, pone de acuerdo, digamos. hay malas formas. Claro. Si tú llegáis pateando la perra, como se dice vulgarmente, no es muy fácil empezar a conversar. Pero yo tengo la impresión que este inicio de conversación de ayer, en medio de toda esta como Conmoción. Locura. situación o cumpleaños de monos, está bien. A mí me gustó. Antes de darte la palabra, Juan Diego, escuchemos a Camila Vallejo respecto de algunos detalles sobre la continuidad del proceso constituyente. No se requiere un nuevo plebiscito de entrada, que requerimos la elección, ¿cierto?, democrática de la representación que va a tener ese espacio de convención, y que la paridad llegó para quedarse y no podemos retroceder en aquello. El resto creemos que también es parte, insisto, de las conversaciones y los acuerdos que logren las distintas fuerzas políticas, porque el diálogo es lo central. Y creemos y confiamos que a través del diálogo se va a poder resolver la mejor propuesta para continuar con este proceso constituyente de cara a tener una propuesta de texto que represente realmente a todos y todas. ¿Cómo ves tú, Juan Diego, los compromisos de la derecha y la forma en que se tienen que materializar? Vamos a hablar más de Javier Macaya ahora, pero Sí. a mí me llama mucho la atención de él, y tomando lo que decía Paula, del Partido Republicano, ¿no?, que queda al extremo, cuando la UDI era supuestamente el sector más de derecha, y hoy día es el gran aglutinador o el llamando a conversar, y lo que, bueno, primero lo celebro y me llama la atención. Pero a mí una cosa, fíjate, que me llamó mucho la atención de todos estos acuerdos fue que el gobierno decidió que Gabriel Boric no estuviera en la primera línea y dejó a Analía Uriarte como la negociadora. Creo que es una manera de ¿cómo se llama?, de protegerlo a él, ¿no? Porque es un personaje muy convocante que le podría ir muy bien, pero Pero también que... viene del desastre del triunfo del rechazo y esa vinculación tan Sí, cercana, ¿no? Pero ¿tú crees que a él lo manchó mucho eso? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que hubo una reacción antigobierno también en Sí, la pero votación es una del persona que rechazo. convoca, yo creo que tiene popularidad, que es un tipo que habla bien, ¿no? Yo creo que hay simpatías con él. Pero si uno va solo a los números, a propósito de lo que pregunta Juan Diego, Gabriel Boric gana con 4.250.000 votos. Aprox. 4 millones de votos, 4.250.000. El apruebo saca 200.000 votos más que la votación del presidente. Después de 6 meses de gobierno, hay que mirar si eso uno lo lee como... No, como un éxito o como un... Claro, como un éxito, como un fracaso. ¿Debería estar mucho más arriba? ¿O el gobierno no se ha desfondado, está ahí, Claro, pero tampoco ha pudo construir. crecido? Claro, ¿no? tampoco construyó a partir de Y al final los gobiernos lo que necesitan
es tener vocación de mayoría. Los gobiernos necesitan mayorías para gobernar. Es súper obvio lo que estoy diciendo. Sin embargo, lo dijimos también, este ha sido un gobierno con temas de nicho. No ha sido un gobierno capaz de hacer crecer el impacto con la opinión pública. Su base de apoyo. Oye, volvamos a lo que ha estado pasando estas últimas horas, donde el Congreso adquiere un protagonismo inusitado, por supuesto, y donde los parlamentarios también empiezan a aprovechar su retorno a la primera plana, después de toda la atención que estuvo centrada en el gobierno y en el plebiscito. Y ayer vimos declaraciones, yo diría, bien dura contra el gobierno cuando se estaba produciendo el cambio de gabinete y con las demoras y las esperas. Hubo una declaración del diputado Alessandri de que esto de nombrar al supuesto subsecretario del Partido Comunista era la peor afrenta que se le había hecho al pueblo de Chile desde el inicio del gobierno. En fin, o sea, un tono altisonante que probablemente siga subiendo y siga poniéndose cada vez más duro en la medida en que el Congreso note que tiene la sartén por el mango, ¿no es cierto? Y que hay un gobierno debilitado. Entonces también uno piensa ahí de cuánta conciencia hay de la necesidad de un fair play político, digamos, si es que eso es posible y no es un oxímoron, pero considerando la situación de crisis profunda en la que está Chile. Diputado Alessandri, sobre nominación de Cataldo, si esta persona llega, se congelan todos los diálogos con el gobierno, mandándole un recado clarito a el gobierno respecto del tono que va a tener eventualmente cierta oposición. Nos acordábamos en la reunión de pauta del parlamentarismo de facto que acusaba a Sebastián Piñera en el régimen anterior. Los retiros. Y podría, con los retiros exactamente, y podría eventualmente ser una costumbre que llegó para quedarse. Y hace algunos días conversábamos con Pepe Out, antes del plebiscito, acá en el programa, y él explicaba por qué era importante que no fuera muy grande la brecha entre el apruebo y el rechazo, al que daba por ganador. De hecho, le achuntó, pero casi milimétricamente, ya vamos a revisar la cuña, precisamente porque es necesario que dos fuerzas que tienen que sentarse a negociar puedan hacerlo en igualdad de condiciones. Veamos. Me pareció que dijiste que ibas a votar a prueba para que la brecha con el rechazo no sea tan Dije grande. que estaba en medio del puente y que muy probablemente... ¿Por qué es importante que no haya una brecha muy grande entre las dos Bueno, opciones? por varias razones. La primera, porque para sentarse a conversar tiene que haber dos actores de pie, no uno arrodillado y el otro parado sobre un taburete. Y un 60-40 o 61-39 generaría esa Esta condición. simetría. Ya. Casi milimétrico. 61-39, dijo Pepe Out. Hay que decirle, si alguien le chuntó, fue Pepe Out. Sí. Paula, ¿cómo ves esta asimetría y lo que representa como oportunidad para tener un diálogo con altura de miras o, por el contrario, una oportunidad para sacar ventajas políticas más chicas y el rol, además, de Analía Uriarte en ese contexto? A ver, la política es básicamente acumulación de poder y usar el poder para diferentes propósitos. Entonces, hoy día, lo mejor que nos podría ir como país es que, dado el resultado que tuvimos en dos elecciones súper relevantes, el 80% de las personas diciendo aprobamos la idea de una nueva constitución y el 61% de las personas diciendo no aprobamos este texto constitucional. Parecen cosas que pudieran ser antagónicas. Mi impresión que lo que hay en la zona achurada es que todos queremos tener una nueva constitución y parece que la derecha, y en esto no incluyo a republicanos, pero sí de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, pareciera que su compromiso sigue a firme con la idea de tener un nuevo texto constitucional y un nuevo mecanismo. Y eso es, hoy día, creo yo, lo más importante que tiene el gobierno, además de conducir la cotidianidad de la vida. Y esas dos cosas quedaron en manos de un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio que encabeza Analía Uriarte. Mi impresión es que a partir de ayer, la persona más relevante en el gobierno del presidente Boric es la ministra Analía Uriarte. ¿Por qué? ¿En serio? Primero porque ella tiene la relación con el Congreso y el presidente dijo, el presidente dice, hoy dejo esto en el Congreso. ¿Qué es esto? Para que las personas nos como entendamos todo, porque estamos viviendo un proceso constituyente que no habíamos vivido en la historia del país, en el fondo. El proceso constituyente sigue abierto.
¿no? Y el 80% que dijo queremos cambiar sigue esperando el cambio. Lo que pasa es que la primera propuesta no le gustó. No le gustó al país. Esa es la lectura que se hace transversalmente en el mundo político. Exacto. Entonces, excepto, como tú has dicho, republicanos, que por otro lado debe decir, no, pues nosotros vamos a capitalizar en... La brecha fue demasiado grande, o sea, tiene que haber un grupo significativo de gente que diga, no, sigamos igual. No toquen nada. No hagamos nada. Claro, no toquen nada. ¿Y tú crees que Analía Uriarte puede ser la persona? O sea, ¿tiene capacidad para hacer esa...? O sea, ella es la persona que encabeza un ministerio que tiene la relación en el Congreso para 3 cosas que son súper relevantes en el gobierno. Para el proceso constituyente y, por lo tanto, negociar, conversar, dialogar. Ella fue súper clara ayer cuando lo dijo. Vocación de diálogo, humildad para hacer ese diálogo, respeto por todos los parlamentarios y parlamentarias. Entonces, ella, su discurso inicial fue súper claro en ese sentido. Ya. Y después ella misma dijo, tengo a cargo el tema de las reformas. Claro. 2 reformas que son muy relevantes para el gobierno. La reforma tributaria y la reforma de pensiones. Y la derecha ya está relativizando y han pedido que se cambien las reformas porque así como están no las van a aprobar. Y una tercera que es la agenda legislativa, del día a día, de las promesas sectoriales, de las promesas de nicho, de las promesas identitarias del gobierno. Entonces, antes, en la primera etapa, si uno decía quién era la persona fuerte del gobierno, era Giorgio Jackson. Hoy día, ¿quién es la persona fuerte del gobierno? ¿Quién es la persona que tiene una titularidad enorme? Es la ministra Analía Uriarte. ¿Y tú crees que tiene la capacidad para hacer ese trabajo? En términos, tú la conoces más que yo, no la ubico mucho. Sí, a mí me tocó trabajar con la actual ministra Uriarte en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ella era la jefa de gabinete de la presidenta. Yo creo que Analía sabe moverse en el poder y tiene relaciones obviamente por su militancia. No solo por su militancia, porque ahí, ojo, ella en el Partido Socialista no ha tenido una buena relación con el actual presidente del Senado, que es Álvaro Elizalde. Que era vocero de gobierno de Bachelet. Exactamente. Y ahí no era buena la cosa. Y la relación que ellos tuvieron no era una relación fluida. Y por lo tanto, ese es un tema que si ambas personas ponen el foco en el país, es decir, en qué es lo mejor para Chile. En el rol más que en la cosa personal. Por supuesto, en esta cosa son los roles, no las personalidades, que sabemos que las personalidades por los egos son las que hay, ¿no? Fue recibida con aplausos y con bastante, podríamos decir, incluso alivio después de los 6 meses de relación con Giorgio Jackson de los parlamentarios. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego, antes de entrar a la asesoría express a Javier Macaya para ver cómo puede moverse en estas aguas y considerando que él es el que tiene el liderazgo natural? Creo que él es la gran sorpresa de este momento, porque ha sorprendido en términos del diálogo. De hecho, ha sido mucho más dialogante que RN, ¿no? Y es una persona, no sé, muy joven, es un nuevo liderazgo, lo que llama la atención es bastante bueno, porque habla con el gobierno, que es gente joven también. Entonces yo creo que ha sido bastante sorpresivo su rol y su preponderancia, ¿no? Claro, porque Javier Macaya, sí, para todos los periodistas que venimos conversando con él desde que es parlamentario, desde que empezó a construir su liderazgo al interior de la UDI, yo diría que una de las características principales es que es una persona que valora el diálogo, que es una persona agradable con la que conversar. Que, oye, te estoy diciendo características personales que son súper importantes en este momento. Es un tipo caballero, es un tipo que incluso cuando se exalta es comedido. Entonces eso es, yo considero en estos días, una cuestión de base muy importante, y claramente tiene una relación con el presidente Gabriel Boric. O sea, cuando el propio Boric reconoce que ha estado conversando con Javier Macaya, cuando empiezan las crisis políticas, lo levanta como una especie de interlocutor al interior de la oposición. Esta es la asesoría express para Javier Macaya acá en Días Contados. Javier Macaya además se convirtió en senador y eso evidentemente lo pone en un nivel de influencia diferente que cuando era uno más de los diputados jóvenes de la UDI, y es quien, junto a Pepa Hoffman, han ido de alguna manera construyendo un camino de entendimiento con este gobierno, pensando que eso
me imagino yo, uno no hay que ser demasiado avesado para entenderlo, les puede dar una cierta hegemonía al interior de su propio sector, ya sea por la intención verdadera y legítima de darle una salida política a la crisis que estamos viviendo, pero también no hay que soslayar que hay 3 partidos al interior de Chile Vamos, Evópoli, que está súper debilitado, Renovación Nacional con Francisco Chaguán, con conflictos fuertes al interior del partido, con el desbordismo, podríamos decir, y entonces la UDI, con esta generación más joven, ya liberada, podríamos decir, de los viejos próceres, los coroneles de la UDI, tiene un poquito más de cintura, campo y carrera parlamentaria con la generación que está gobernando. ¿Cómo lo ves tú? No, a mí me sorprende, como te decía, me sorprende mucho su liderazgo. La verdad, como periodista nunca pensé que él iba a lograr tener este liderazgo. Recordemos que él compite con un ala bastante más conservadora que la de la Pepa Hoffman o de, ¿cómo se llama? Yo entiendo que hacen yunta con la Pepa Hoffman. Sí, no, y Collera. con la Rieselberger, ¿no? Con la... Jacqueline Van Rieselberghe. Claro, o sea, a lo que voy, que habían 2 almas en la UDI y él logró poner en primer plano esta alma más conversadora, más dialogante, que no es tan habitual en la UDI, ¿no? En la historia de la UDI. Ahora, hay una amenaza latente al interior de la derecha, la centro derecha, que es la ultraderecha, que tiene representación parlamentaria, que sacó un 44% con su candidato, a pesar que no solamente votó por José Antonio Kast, la ultraderecha, o sea, votó prácticamente todos, no prácticamente todos. Todo Chile Vamos se alineó con José Antonio Kast y esa es, digamos, una presencia latente que tiene la intención también de hacerse del poder. Entonces, ¿qué le recomendarías tú, Paula, Javier Macaya, para conservar el liderazgo respecto del tono de las conversaciones con el gobierno y con sus pares del oficialismo cuando tienes atrás a un grupo que está más bien anti todo, anti este estilo dialogante? Sí, bueno, las formas... Partimos hablando en el programa de las formas. Yo creo que las formas son centrales en política, en la vida en general, pero en política también. Me gustó mucho verlo el otro día, súper terneado, ¿no? Con una chaqueta azul impecable y abajo con zapatillas blancas. Ah, en una entrevista. En una entrevista en CNN, CNN con Mónica Rincón. Esos que parecen detalles lesos o poco importantes, son súper importantes para las personas que están en la casa. Porque de repente uno se queda con los calcetines rojos de Girardi, ¿se acuerdan? Durante muchos años. Que eran rupturistas. El sombrero de Pepe Out. El Pepe Out que andaba con un sombrero de paja. La chasca de Juan Pablo Letelier. El pelito largo de Letelier. La mochila de Pamela Giles. La capa de la Pamela Giles, que no la salvó. Ya, el chancho. Ya. Pero hoy día la zapatilla, esta idea de un hombre joven que se libera y que lo que tiene que hacer, creo yo, si él permite comentarios de ese tipo, es ordenar, porque todo se va a jugar en el Congreso. Entonces tú lo que tienes que no tener es como parlamentarios díscolos. Tienes que tener a tus diputados, a los senadores y a las senadoras ordenados, ¿no? ¿Ordenados para qué? Para que puedan respaldar la palabra de él. Cuando el presidente se sienta con el presidente de un partido y ese presidente del partido le dice: yo voy a poner a mis 7 diputados y a mis 3 senadores, eso ocurra. Eso Claro. es súper relevante porque Ahora, al final... Pero hay incentivos del interior de la propia derecha para no moverse demasiado. Ahora, O sea, no sabemos si él va a lograr eso. Claro, Bueno, no por sabemos. eso. Ese O es sea, el desafío. Yo Claro. estoy haciendo política ficción. Lo que digo es que la interna Ahí de él vamos es a muy ver. importante. Escuchemos y cómo- luego, perdona, dale, sí, dale. Y luego poder tener puentes y conversaciones con RN y con Evópoli. Porque ellos, claramente, cuando uno los mira, los aprecia mucho si lo compara, por ejemplo, con republicanos, que se pueden ver muy ordenaditos, pero que son esas personas que les cuesta dialogar. Y representan a la derecha pinochetista al final. De ahí, no olvidemos que de ahí salió Gonzalo de la Carrera, que hace 8 días atrás le pegó a un señor. Porque simplemente no estaba de acuerdo. Ahí lo Oye, que es veamos, inter- espera, dame un segundo, veamos la declaración de Javier Macaya respecto de la proyección que debiera tener el proceso constituyente que se reinicia. Macaya advierte que si el gobierno mantiene como están las reformas tributaria y previsional, no va a contar con los votos al menos de la oposición. Y también habló de la necesidad de que el tema constituyente se haga con el tiempo necesario, pensando en que es una cuestión que tiene que tener una vigencia de 50 a 100 años. Entonces ahí uno empieza quizás a percibir cómo le tiene que ir hablando a todos sus públicos al interior de la derecha,
no vaya a ser cosa que lo califiquen de entreguista en una situación en que la derecha evidentemente está fortalecida después del resultado del domingo. A mí lo que me llama la atención, Fede, ¿cuál va a ser el rol del Partido Republicano? Porque se ha puesto muy extremo. O sea, ¿cuál va a entrar a las conversaciones? ¿Va a ser muy agresivo con la UDI, con la gente que quiera dialogar, ¿no? Ahí hay una gran, no sé, un signo de interrogación respecto a lo que va a pasar en esa derecha. Una derecha que está bastante representada en el Parlamento, ¿no? Sí, pues tiene 13, entiendo que tiene como 13 diputados del Y un Partido senador, Republicano sí. y un senador. Bueno, y donde tampoco la cosa está muy tranquila después de ayer es un Partido Comunista que se ha visto muy golpeado. El síntoma es el episodio de Nicolás Cataldo, que alcanzó a ser subsecretario del Interior por pocos minutos y luego es bajado por sus declaraciones en Twitter. Y ha trascendido la molestia de los dirigentes del Partido Comunista. Por ejemplo, Daniel Núñez diciendo, bueno, si es que el gobierno deja abandonada la reforma, nosotros agarramos nuestras cositas y nos vamos. Ahí está, literalmente. Si el gobierno abandona su programa, nosotros tomamos nuestras cositas y nos vamos a la otra vereda. Y esto solo viene a permitir que cristalice, digamos lo que ocurre ayer, hace que cristalice estas almas que habitan al interior del Partido Comunista, que habitualmente están ordenados, cuando decide apoyar un gobierno lo apoya, pero que también siempre está jugando como con esta cosa de ser outsider, con un pie en la calle y otro en el gobierno. Cuando Guillermo Tellier, a partir del acuerdo por el apruebo, dice sí, pero no sabemos si lo vamos a poder lograr, cuando la firma estaba todavía caliente, con las declaraciones de Daniel Jadwe, que también está buscando cierta hegemonía. ¿No será el momento de la autocrítica del Partido Comunista? Yo creo que lo que he sabido es que está muy molesto el PC y de hecho está molesto con el PS. Al parecer sienten que fue una movida, todo lo de Cataldo es una movida para posicionar mejor al PS. Y ahí va a haber una disputa que no va a ser sencilla, dado que son parte del conglomerado y no es bien delicado lo que va a pasar y no sabemos cómo se va a desarrollar. Pero ¿cuánta responsabilidad tiene el propio Partido Comunista? Digamos, hay evidentemente una movida política ayer en que el socialismo democrático dice, hey, nosotros vamos a tomar una posición más influyente porque es lo que demanda el momento, pero ¿qué errores no forzados o forzados y deliberados ha cometido a juicio de ustedes el Partido Comunista? Paula? Sí. Yo creo que el Partido Comunista tiene que hacer una autocrítica. Ellos tienen un rol activo en términos de lo que fue la Convención Constitucional y el texto de la Convención. Ellos manejaron un tono y un diagnóstico equivocado dentro de lo que fue ¿Sí, equivocado? ese espacio. Sí. Yo creo que sí. Y yo creo que el resultado no es que yo lo haya adelantado, lo que quiero decir es que efectivamente las personas están cansadas de un tono que es un tono como, no sé si decirle combativo o un Pero tono... ¿Tú lo ubicarías en el PC, ese tono? O sea, yo creo que el PC dentro de la convención tuvo un tono y tuvo una conversación que fue... Más extrema. Habían distintos. El PC tiene que contener una izquierda. El PC es como una especie de cerco, ¿no es cierto? Así como la UDI es un cerco al otro lado. La UDI tiene que mantener en un rincón a republicanos y el PC tiene que arrinconar una izquierda que está más a la izquierda, ultra. que está más a la izquierda que ellos. Y Fíjense en lo en siguiente. cambio se alió con movimientos sociales, con la lista del pueblo, con pueblos Claro. originarios y se alejó del Frente Amplio y del colectivo socialista. Y se alejó de las conversaciones más de centro, que eran conversaciones que podían, acuérdense de que no había que cruzar el río, no había que conversar con la derecha, Tal si cual. te veían con la derecha eras mal visto. Estamos hablando de La la convención cocina. constituyente. Entonces, ¿qué pasó ayer? A mi juicio, el gobierno se movió hacia el centro. El cambio de ayer no es un cambio que te hayas movido hacia la izquierda, al contrario, el presidente se movió hacia el centro, por donde lo mires. Pero, ojo, el PC tiene, el Partido Comunista tiene 12 diputados y 2 senadores. El PPD tiene 3 diputados y 4 senadores. Claro. El PS tiene 12 diputados, igual que el Partido Comunista, igual y más que el Frente Amplio. Y sin embargo tiene 7 senadores y el Frente Amplio tiene un Uno. senador. Entonces, No, po. Sí, pero Sí, sí, con Apruebo Dignidad son La dos, Torre- porque es Claudia Pascual también, sí, Apruebo Dignidad. No, claro. Ah, estás pensando en el PC. sí, Que tienes razón, estoy dividiendo por partidos. No es menor la Hoy día, participación claro, del PC. porque hoy día
buena parte de lo que le toca al gobierno terminar en los 3 años que le quedan, 3 años y 3 meses, se juega en el Congreso. Y en el Congreso, la bancada del Partido Comunista no es chica, es grande. Es importante, sí. Y por lo tanto, este es un partido que debe sentir que tiene herida el ala, pero además Claro. que el mismo presidente, con lo que pasó ayer, igual es maltratar un poco a una Ahora, persona por todo lo que sucedió ayer, porque tuviste tiempo para preverlo. El presidente del Partido Comunista dijo, ha sido un golpe duro. Y el señor Cataldo es muy cercano a la ministra Vallejo. Camila Vallejo. Sí. Entonces, claro, hay un maltrato como que lo manosearon. como que lo ventearon un poco. Sí. Hay algo que yo no termino de entender, que si este gobierno ha asumido el problema de la seguridad con las mismas herramientas con que lo venían asumiendo los gobiernos anteriores, es decir, con estado de excepción constitucional, con ley de seguridad del Estado, y en respuesta a eso, parte importante de la bancada del Partido Comunista le vota en contra Eso los te iba a decir. proyectos en ese O se sentido, abstiene. o se abstiene, o no va a la sala, no va a la Tal cual. sesión. ¿Por qué decide en primera instancia nombrar a Nicolás Cataldo, un tipo, según todas las fuentes y toda la gente que lo conoce, muy, digamos, talentoso en materia política, subsecretario de Educación, o sea, no es contra él, digamos, es la figura, ¿cierto? Sí. ¿Por qué decide nombrar a una persona del Partido Comunista? Porque aquí está de nuevo la discusión de fondo. ¿Hay un anticomunismo en el gobierno o en el resto de las fuerzas políticas supuestamente progresistas? ¿O más bien es que la persona no era adecuada? ¿O es más bien esto una especie de cuestión armada para darle una señal al Partido Comunista? Porque todo ese tipo de conversaciones se ha dado en las últimas horas. Pero yo me pregunto inicialmente cómo el presidente, con este escenario en materia de seguridad, decide poner a Cataldo. Ahora, tú das en el punto, yo no había pensado eso, que era que justamente porque el PC ha sido renuente a apoyar al gobierno en estas medidas de seguridad, tener a un subsecretario del Interior comunista habría sido un buen apoyo y un buen ordenador de lo que pasaba en el Congreso. Claro, Ahora, eso puede ser. explica bastante bien la razón por la cual lo nombraron, ¿no? Pero Ah, eso lo quiero decir de la manera más amable posible. Hay siempre 2 planos. El plano de la ciencia ficción en política y el plano de la realidad política. En el papel, en los procesos y en los flujos, uno hace eso. Uno puede decir, como Tengo la escoba aquí, entonces pongo un pongo uno ordenador. de acá y me va a ordenar todo. Pero ese análisis es un análisis como sordo del entorno. ¿Se acuerdan que siempre? Porque vienes saliendo de una votación abrumadora que te dijeron ese tono, esa forma, esas conversaciones no nos gustan. Y por donde el distintas PC fue razones. hegemónico. Obvio. Entonces, Pero tal vez por eso. pero A es ver, súper ingenuo. Justamente por la derrota y por el rol del PC, había que poner a alguien que fuera del PC y que lograra unar y decirle, señores, ubíquense. Pero es Perdimos por ingenuo. Por paliza. paliza y... Claro, porque lo que pasa es que en el Congreso la fuerza política está empatada técnicamente y tú eres un gobierno que viene saliendo, estás tratando de sacudir de una derrota que no te imaginabas, que si no lo haces bien se va a profundizar. Y por eso el presidente, en un punto, gira al centro. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con la duda. ¿Por qué si giras al centro? ¿Por qué Sí. si vienes saliendo de una votación que te mostró otra cosa? ¿Por qué decides correr el riesgo para retirarlo duró 25 No, sí, minutos? pero ahora fíjate pensando en lo que 95 minutos. ustedes 25, decían. 25. Bueno, pero vieron el Me meme. parece- ¿Qué hiciste ahora al almuerzo? Fui subsecretario del Interior. O sea, ¿de Súper verdad? bueno. ¿Y para qué? ¿No? No, Porque pero igual, puede bueno. ser un asesor principal. Vimos lo que pasó y fue posterior, pero yo creo que ustedes dos han dado en el punto de que no era loco colocarlo a él de subsecretario, dado que el gobierno estaba yéndose hacia el centro, cosa que no había hecho antes. Entonces le daba un lugar importante al PC en un momento clave en donde se iban al centro, pero reconocían al PC dándole un puesto relevante. Y el gobierno se va a sorprender. Dejándolo adentro, dejándolo cerca. No, y el dejándolo interior, cerca. subsecretaría, ¿no? Pero No claro, digo. pero el gobierno no se puede sorprender de que... Que la pelotera. O sea, de lo que plantea la Carola del ¿cómo se llama? ¿Del diputado Alessandri? No, del parlamentarismo, o sea, como de la influencia del Parlamento a decirle al presidente, no le vamos a aceptar esto, y el presidente va a tener que tomar su nombramiento y
cambiarlo por otra persona. ¿Te fijas? Porque al otro lado le dijeron no. Mal manejo ahí del gobierno, ¿no? Claro, porque en el fondo la derecha le ha llamado un cambio en el eje político. Y cuando tú nombras las cosas, luego las implementas, ¿no? La derecha en eso, la derecha ha dicho, ojo, que estamos de acuerdo con los derechos sociales de las personas, educación, salud, pero la gente dijo rechazo, así que no está súper claro que quieran todo lo que estaba en la Constitución, con lo cual recoges cañuela y tienes que reorganizar las cosas. Entonces, no es fácil y ya me parece un traspié. Yo también no entiendo por qué. ¿Le das tanta relevancia así al traspié? Sí. O sea, genera interrogantes, por decirlo menos. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta estaremos hablando de salud mental, porque ya por aquí necesitamos una buena dosis de terapia después de toda la intensidad que hemos vivido en los últimos días y además con foco en nuestros niños y niñas. Viene la psicóloga infantil Neva Milicic, experta en educación, al regreso de la pausa. De regreso en Días Contados saludamos a la psicóloga infantil Neva Milicic, que nos acompaña amablemente acá en el estudio. Buenas noches, Neva, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros decíamos que bien nos iba a ser un espacio de conversación y de terapia, incluso después de la intensidad de estos días tan políticos, pero en realidad ya son 3 años prácticamente los que acumulamos en el país con una serie de sucesos nacionales e internacionales que nos tienen como, yo diría, por lo bajo, cansados. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál sería el diagnóstico a estos años? Bueno, yo siento que no yo, sino que todos los expertos plantean que la situación es preocupante, por decirlo menos, ¿no? Y que es imposible pensar en no hacer nada, porque han sido 3 años que nos han mostrado lo vulnerables que somos, los interdependientes que somos, y han sido 3 años de crisis continua, ¿no? En que hay crisis que son macro, pero hay muchas que son micro. Hay familias que pierden personas, estábamos todos encerrados. Yo todavía me acuerdo la primera vez que yo leí de este bicho y decía que había un señor que llevaba 1 semana encerrado y le llevaba la comida a la casa. Y el comentario en la casa en el almuerzo el domingo fue: qué terrible, ¿no? Qué locura, pero ¿cómo podrá resistir este pobre hombre en esa situación? Y al poco rato estábamos todos ahí encerrados con una sensación tremenda de incertidumbre, de no saber qué es lo que iba a pasar, de cómo se lo íbamos a transmitir a los niños, de cómo lo íbamos a enfrentar. Entonces, esta sensación de ser vulnerable. Ahora, ciertamente que la sensación de vulnerabilidad es distinta cuando tú estás en un buen barco que cuando estás en un botecito frágil, ¿no? Entonces, estar encerrado en una casa de 140 metros cuadrados es distinto que estar encerrado en una casa de 40 con 5 personas, sin saber si depende del trabajo del día. En fin, es una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés. Y eso es malo porque se plantea, y yo estoy completamente de acuerdo, que todas las experiencias emocionales que uno tiene tienen un impacto no solamente en el estado emocional, sino que en la generación del cerebro, ¿ya? Especialmente en la infancia. Mientras más pequeños son los niños, más fuerte es este impacto. Entonces, uno ve cómo los niños están todavía bajo los efectos del miedo, cómo han aumentado las pesadillas en los niños, cómo han aumentado la ideación suicida en los adolescentes, cómo se ha... El tema de la desregulación que abarca intergeneracionalmente, ¿no? ¿Qué es la desregulación, Neva? La desregulación es eso que vemos que un señor diputado le pega a otro en la Cámara de Diputados y te lo pasan 132 veces por la tele, lo cual hace aparecer que es legítimo, ¿no? Defenderse a puñete y después nos escandalizamos que los niños tienen bullying. O sea, ¿tú crees que el solo hecho de exponerlo lo legitima? De alguna manera sí. Porque uno podría pensar que eso también provoca una sanción social. Claro, pero lo que pasa es que el inconsciente no es tan fino como para decir, te queda la imagen y se te activan los centros de la rabia, ¿no? Que eso es lo malo, por ejemplo, que hay con los aparatos y estos niños que matan 1000 personas por minuto y que gana el que ha matado más en menos tiempo.
es un impacto fuerte y una movilización de la sinapsis en las zonas del cerebro que están en el descontrol. O sea, no me parece que es muy peligroso dar esta imagen. Y vemos por las calles 3000 veces los incendios, por ejemplo, que son muy angustiosos, ¿no? Yo, en lo personal, yo aconsejo no ver muchas noticias. Yo veo las noticias y leo lo que está abajo y después corto, porque que me den 20 veces el mismo incendio, el mismo accidente, encuentro que de verdad que no le hace bien a la salud mental. Totalmente, estoy de acuerdo. Volvamos a los efectos de la pandemia en la salud mental. ¿Hay evidencia, algo que tú puedas citar? Porque me pareció escucharte hablar de un estudio que salió publicado en The Lancet, digamos, con datos ya y porque han pasado suficiente tiempo como para tener alguna idea del efecto que ha tenido los distintos grupos. Claro, ese estudio del Lancet, que es hecho por un médico australiano con la financiación de la fundación de Bill Gates y la Melinda Gates, ¿no? Es en 204 países y es un metaanálisis de todos los estudios que en el momento que hicieron el estudio, que debe haber sido algunos meses atrás, habían sobre la pandemia. Y la verdad es que ellos concluyen esto de que es imposible no hacer nada porque el aumento en depresión y ansiedad, que fue el foco en que ellos se centraron, es de más del 30%. Y yo creo que es cierto, y en los niños, una cosa que yo no he leído, leí un estudio de Lancet que también hablaba de un aumento significativo en los niños de todas las patologías, pero lo que yo he notado es que hay una fuerte regresión en los niños, como que hay etapas del desarrollo que no se cumplieron. Están, a ver, ¿cómo te explicara yo? Así como a los niños de 3 años se les ha retrasado el lenguaje, porque no hablan con otros niños, porque las mamás han estado de cabeza en hacer cosas alrededor de los niños, pero no necesariamente con los niños, y hablar es súper importante para el desarrollo del lenguaje. La diferencia entre los grupos privilegiados y no privilegiados es que los niños de 3 años o 4 han oído 3.000 palabras en los sectores vulnerables y 30.000 en los sectores privilegiados. Entonces, esto que tú partías diciendo, conversar hace bien, pero ¿sabes qué? Escuchar hace mucho mejor, ¿no? Cuando uno escucha, aprende, y no sé, tú te vas a otro país y llevas a un niño chico y lo tiras en la plaza y el niño a los 6 meses está hablando con una pronunciación perfecta, con un vocabulario perfecto. Tú estudias por todos los Open English y todas las cosas, tomas clases particulares y hablas pésimo a los 6 meses y con una pronunciación bastante defectuosa. O sea, el cerebro de los niños es tremendamente vulnerable. Y entonces escuchar y conversar. Y todas las conversaciones que los niños escuchaban eran de terror o lo que es peor, coartadas, ¿no? O sea, cuando hablan... coartada? Que en la mitad de la conversación tú te sales de la conversación. Por ejemplo, la abuelita la hospitalizaron, ¿no? No, estábamos hablando de otra abuelita que hospitalizaron, ¿ah? No era la abuelita de nosotros. O sea, no quieren mostrarle a los es como tratar de disminuir, y entonces la verdad es que el niño hay una tendencia muy importante a la disociación. Pero volviendo al cuento del retraso, los adolescentes, por ejemplo, imagínate los que salieron de cuarto medio hace 2 años atrás. El cuarto medio lo hicieron en su casa. El primer año de universidad, que no hay año más apasionante en la vida que el primer año de universidad, lo recuerdo yo lejos como lo más entretenido y lo más de apertura del mundo, y estuvieron solos. Y cómo construyen cerebro social, ¿no? Pelean como niños más chicos, ¿no? El retraso en lectura es de 2 o 3 años en los primeros años. O sea, ¿cómo vamos a recuperar, ¿no es cierto?, este equilibrio emocional para que los niños puedan aprender bien? Porque sin equilibrio emocional no hay aprendizaje posible, no hay. ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el diagnóstico es terrible. Por favor, dinos que hay algún camino de solución. Sí, hay un camino de solución, hay muchos caminos de solución. Sobre todo porque los adultos tampoco digamos que estamos en jauja pasando los regios en una terma, ¿ah? Somos los que tenemos que hacernos cargo de la crianza. Claro, bueno, es que yo creo que tendríamos que irnos a una terma, ¿no? El ocio hace mucho bien. Hay un libro maravilloso que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, ¿ya?
de un señor Smart que le hace honor a su nombre y que muestra cómo muchos grandes descubrimientos de la humanidad se han hecho en fase de ocio. Porque cuando tú estás relajado, hay una parte de tu cerebro que sigue funcionando, que es la red neuronal en reposo. Así, si tú te olvidaste de un nombre, de repente en un estado de reposo sale y dice, Juanita Pérez, ¿no? O sea, tú recuperas información y así se le cayó la manzana a Darwin. Si se le hubiera caído no estando en estado de reposo, no hace la ley de gravedad, ¿ya? No la describe, porque tienes que estar en... Entonces, muchas veces cuando las madres están muy cansadas, yo digo, ¿sabes qué? Toma a los chiquillos, ándate a la plaza y descansa y déjalos correr, no hagas nada con ellos, pero déjalos jugar y déjalos correr. Los niños necesitan moverse, necesitan jugar y tú necesitas descansar, ¿ya? No importa que la casa no esté tan limpia, no importa que la casa no esté tan ordenada, pero que realmente los niños estén más contentos, ¿no? Neva, entonces sí. yo te diría que volver la tranquilidad es recuperar los vínculos. Lo único que nos salva son los vínculos afectivos. El vínculo es el tema central de la educación emocional. ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo? Que es con quien ando por toda la vida, porque a los otros los puedo dejar un rato. ¿Cómo me relaciono yo con los demás, con los otros? Y cómo yo me relaciono con la naturaleza, ¿no? Los japoneses. Entonces, crear vínculos sanos, espacios de relajo, niños que se sientan escuchados, comprendidos, perdonados cuando se equivocan, niños a los que se les cuenta cuentos. Si la alfabetización emocional es muy importante. Yo me aburrí de decir en pandemia, mándenle libros a los niños a la casa, así como les mandan arroz, mándenle libros. Porque las mamás van a tener que leerles, se van a dar cuenta que leerles es importante y los libros son un vehículo muy importante de la alfabetización emocional. Y tú has editado muchos libros, entre otros, Educación en la Inteligencia Emocional, Tú no me mandas, tenemos algunas portadas por ahí, Lunes otra vez, y últimamente... Y que el lunes, ¿eh? Ay, totalmente. Educando a los hijos con inteligencia emocional, ese es más antiguo. Pero ahí le estábamos tratando de dar una buena lectura al lunes. Es una página en blanco, empezamos de nuevo, empezamos descansados. Entonces era como darle una relectura, ahí está. Darle una vuelta. Y el último que editaste hace poco es Formación Emocional en el entorno educativo. Y hablas de la necesidad de una nueva mirada, de repensar el vínculo entre profesores, profesoras y alumnos y alumnas desde la psicología positiva. Y pareciera que ahí está el nudo principal de la vuelta a la normalidad también, digamos, afuera. Yo no hablo, hablamos. Es un libro escrito a 3 manos que recoge toda la experiencia de educación emocional. Es un libro que nos pilló en pandemia, empezando a escribir sobre educación emocional. Y estábamos tratando de pescar 30 años de trabajo en comunidades educativas, en que hacíamos talleres de desarrollo socioemocional, talleres de autoestima, talleres de desarrollo de inteligencia emocional, talleres de convivencia escolar. Entonces era un esfuerzo de poder traspasar estos 30 años a las comunidades educativas. Pero nos pilló la pandemia, con una de las autoras fuera de Santiago y con las otras 2 aisladas en su casa. Y empezamos a ver que teníamos que escribir un libro de otra manera, ¿no? Y el libro fue pensado con 13 unidades, 13 capítulos que abordan los temas fundamentales de la educación emocional, pero en forma que se puede leer discontinua. O sea, no estáis obligada a leerte todos los capítulos de una vez. Okay. Entonces, por ejemplo, el capítulo de resiliencia, que para nosotros es un capítulo fundamental y que tiene que ver con las crisis. ¿Cómo te recuperas tú de una crisis? ¿Cómo te recuperas tú de la adversidad? ¿Cómo pensar que una crisis también puede ser una oportunidad, ¿ya? Sabiendo que la crisis va a ser, y el dolor y el sufrimiento va a ser parte de la vida de todas las personas, desde que existe la enfermedad y la muerte, ninguno de nosotros se libra, y los niños tampoco. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, tratamos de recolectar y hacer un listado lo más exhaustivo posible de todos los recursos posibles para usar y enseñar resiliencia en la sala de clases.
cortos, videos, películas, libros para niños y qué sé yo, y nuestra experiencia personal en el capítulo. Lo maravilloso de esto, hicimos otro autoestima, un capítulo sobre convivencia escolar, otro sobre violencia, es cómo lo han trabajado los profesores que se interesan. Por ejemplo, haciendo unos clubes de lectura. En unos colegios tienen un club de lectura y cada uno lee un capítulo y lo cuenta al otro y hablan de sus experiencias exitosas y de sus experiencias difíciles. Porque los profesores los han pasado pésimo. De hecho, se han retirado muchos profesores de la docencia. Hay muchos profesores con licencia porque no ha habido una suficiente apoyo para enfrentar a niños que están en crisis, profesores que están en crisis, con clases muy numerosas, con niños que perdieron todo hábito. ¿Y quién tiene que dar ese apoyo? ¿Quién tiene que dar este apoyo? Buena pregunta. Mira, es que quiero que introduzcamos la segunda parte de la conversación que vamos a tener en el mesón con Juan Diego y Paula Walker, con una declaración que hace el presidente Gabriel Boric, un presidente de la República que reconoce que ha sufrido una enfermedad de la salud mental y que pone un énfasis bien significativo precisamente en esto, como parte de los servicios que tiene que entregar el Estado. Vemos esa declaración y seguimos conversando con la psicóloga Neva Milicic. Además sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Vamos a comenzar por construir 12 centros de salud mental comunitaria mediante una inversión de 36.000 millones de pesos, comenzando este año en San Antonio, en el puerto de San Antonio. Y el 2023 seguiremos con Antofagasta e Iquique. Además, vamos a fortalecer el programa de apoyo a la salud mental infantil, duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años. Tú decías que ha faltado apoyo, sobre todo en materia educativa para los niños. ¿Quién tiene que dar ese apoyo y qué te parece el rol del Estado, Neva, en esto? Bueno, el rol del Estado es fundamental, pero todos tenemos que dar ese apoyo. Yo estoy sentada aquí, a mí me carga ir a la tele. Así sabemos. Y vengo porque cuando me plantearon el tema de la salud mental pensé es una obligación moral, porque si yo digo que los otros tienen que hacer algo, yo no puedo mantenerme detrás de mi escritorio escribiendo libros que nadie lee, en definitiva, ¿no es cierto?, que poca gente lee, y no utilizar medios que llegan más a la gente, ¿no es cierto? Entonces, creo que el Estado le contribuye a pensar y buscar las mejores cabezas para pensar cómo enfrentar la crisis. Yo hace tiempo vengo diciendo que los profesores deberían tener un trimestre sabático como un diplomado, de ponerse al día cada 10 años, porque los niños cambian, las materias cambian, los temas cambian. Todos los profesores están enfrentando esta crisis sin ninguna formación de pregrado en educación emocional. En ninguna carrera hay un curso de educación emocional. Están enfrentando una crisis con pocos recursos. Entonces, plantear un semestre, están enfrentando la enseñanza con nuevas tecnologías sin apenas saber algo de tecnología. Yo me acuerdo que la primera vez que nosotros hicimos una cosa para educadores de párvulos con tecnología, ellos decían que le teníamos que dar 2 títulos, uno por la tecnología y otro por cuidar a los párvulos. Por el curso que habíamos planteado, que era un curso de buen trato. O sea, entender que uno necesita competencias emocionales y que las competencias emocionales se pueden desarrollar, ¿ya? Ahora, yo tengo que decir que hay como intentos por distintos lados. A mí me invitaron a un webinar en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio para no sé cuántos profesores. Ahora están tratando de hacer un curso, pero tiene que ser un esfuerzo muy sistemático de entregar materiales y de entender que para trabajar con personas tú tienes que actualizarte más que para hacer galletas, ¿ya? Claro. O sea, yo llevo muchos años trabajando y sigo comprando libros y leyendo libros y estando al día y avergonzándome de unas cosas que escribí hace 20 años, ¿no es cierto? O sea, a los profesores hay que darles una capacitación importante. Creo que hay que meter más psicólogos al sistema educacional, aprovechando que hay una crisis feroz de profesores. Los profesores están reventados, están con burnout, se han retirado mucho. Este año postularon poca gente a la carrera a pedagogía. Entonces, hay un montón de gente. Tú dices meter más psicólogos y psicólogas.
Porque en los colegios. como profesores flotantes, fíjate, Ya. se me había ocurrido a mí. ¿Ah? ¿Eso no existe? No, o sea, están en las duplas psicoeducativas, existen 1 o 2, pero resulta que si la depresión ha aumentado en un 30%, la ansiedad en un 30%, uno tendría que hacer, por ejemplo, trabajo de grupo en los niños. ¿Ah? Y para eso necesitaríamos gente. Podríamos tener terapeutas ocupacionales que son súper eficientes para trabajar muchos síndromes de integración sensorial que tienen los preescolares. Entonces, estos profesores flotantes, porque fíjate que cuando un profesor falta, la recarga sobre los otros es feroz, entonces se nos enferman los otros, pues no sé si me entendió. O sea, hay un tema. Entonces, y esa persona podría estar el resto del año, si no tiene otro trabajo, organizando los talleres y organizando talleres. Hay que pensar cómo vamos a hacer la jornada completa escolar, qué vamos a hacer en las tardes con los niños, con temas y preparando a la gente para hacer las cosas y para hacer las cosas bien, para hacer grupos de teatro, para hacer grupos de cine, de expresión emocional. Todo esto puede ayudar, ¿no es cierto?, enormemente a una salir de la comunidad crisis. educativa y a salir de la crisis. A ver, Vamos a ver. Juan Diego. No, dos cosas. Mira, una, hablaste con Carola del tema de la alfabetización emocional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se alfabetiza emocionalmente a una persona, a un niño? Claro, ¿cómo nos alfabetizamos? Mira, leyendo poesía, Juan Diego. La poesía es central para pescar lo esencial de cualquier emoción, ¿ah? de la tristeza, de la felicidad, a través de los cuentos para niños. Como dice Saramago, todo el libro para niños es un buen libro para adultos. El Principito es un libro para adultos, es un libro para niños. O leer Mi planta de naranja lima cuando son más grandes y entramos a otra etapa de la alfabetización emocional y conversar sobre eso. No pensar que la lectura, ¿no es cierto?, es un espacio para controlar quién es el autor. Como dijo un niño, ¡ay, qué nombre tan difícil que tienes, Neva! Me costó tanto, porque mi mamá me dijo, te van a preguntar el nombre del autor. El nombre del autor da lo mismo. Lo que importa es si realmente... ¿Qué le llegó al niño? ¿Qué le gustó? ¿Qué le importó? Que los niños puedan conversar de las rabias, de los celos. Eso es alfabetizar en emociones. Claro, me acuerdo, por ejemplo, cuando escribimos el libro de las chanchitas en cuarentena, ¿Ya? que es un equivalente a los 3 chanchitos, digamos, teníamos un libro de las 3 chanchitas, y cuando pasó esto con las autoras de las chanchitas, empezamos a escribir y entonces matamos a un personaje. Ya. Porque la muerte hace parte de la vida. Y los niños tienen que haber hablado de la muerte antes de que les toque con un igual. Mira, la crisis en el sistema familiar fue del terror. ¿Cómo matan a la marmota? ¿Ah? Y entonces uno me decía, ¿y si la mandáis mejor a la unidad de tratamiento intensivo? Decía, pero no, si es que a los niños se les han muerto personas y es una oportunidad para hablar de la muerte y de los ritos que deben hacerse y de cómo lo que la gente nos deja un legado. Si a todos se nos va gente y las tenemos aquí y están presentes todos los días y dejan de estar cuando no hablamos de ellas. ¿Ah? Hay que hablar de los temas. Hay que hablar de los temas y tener palabras para ponerse. ¿Tú has visto algo más difícil que hablarle de la muerte a un niño? Yo, por ejemplo, siempre cuando a alguien se le muere, a alguien le regalo un libro que se llama El árbol de la memoria, de la Brita Kienfer, que cuenta, digamos, el rito que hacen los animales cuando se muere un zorrito. Maravilloso el libro. Y les presta o sea, los autores te prestan palabras, ¿ah? Y te permiten encapsular. Y en eso la poesía es muy mágica. ¿Ah? Y preguntar y sacar lo que está debajo del escritorio, que es lo que los niños leen. ¿Ah? Neva, buenas noches. Buenas noches. Nada, súper interesante escucharte y muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por hablar con las personas en la casa. Yo creo que efectivamente la televisión tiene esa enorme gracia de llegar así, a esta hora la gente está ahí escuchando, ¿no? Y yo quería preguntarte por el tema de las redes sociales, que es un tema que nos ha transformado infinitamente. De hecho, se habla de que se puso fin a la era industrial y se abrió una era nueva, que es la era digital, donde las redes sociales son como bien protagonistas. Papás y mamás agarran esto y se lo pasan a los niños y a las niñas, porque también es una forma de tratar de
tratar de hacer de que estén tranquilos para que ellos puedan trabajar o hacer las cosas de la casa o lo que sea. ¿Cómo se lidia hoy día con esta ola que se nos vino encima? Toda mi empatía para los padres, porque los padres están cansados, agotados y educar no es nada fácil. Pero claro, hay que ponerle el límite. O sea, ciertamente si no le pones límite, hay un libro que yo les mencionaba a ustedes hace un poco que se llama La fábrica de los idiotas digitales. Es que realmente cuando tú te metes en el aparato, o sea, bajo los 2 años, por ningún motivo, un aparato en las manos de un niño. Por ningún motivo. Altera el desarrollo cerebral de los niños. Hace un daño que no sabemos en qué va a terminar. O sea, bajo los 2 años, nada. Segundo, nunca una mamá dándole pecho a la guagua con un celular en la mano. ¿Por qué? Porque el vínculo más importante que tú tienes es el vínculo del recién nacido y que es muy neuroplástico. Y cuando tú le das pecho a la guagua, o le das la mamadera, da lo mismo, no da lo mismo, pero en fin, pero son equivalentes, la miras a los ojos, le sonríes. Le haces cariño. Le haces cariño, estás ahí para ella. Y eso es el apego. El apego es básicamente sentir una persona cercana que te quiere mucho y que está ahí para ti y que te enseña a mirar. A través de la mirada se crea la empatía. Se arman todo lo que es las neuronas espejo. A mí me preocupa el efecto de, por ejemplo, en las guaguitas de la falta de las mascarillas, la falta de sonrisa. La sonrisa es el fenómeno más universal en todas las culturas. No hay cultura en que las guaguas no sonrían. Y le sonríen a un globo que le ponéis ojo y nariz, le sonríen. Y en los colegios también está esta polémica de que ya, por lo menos en el preescolar o los niños chicos no debieron usar mascarilla porque parte del aprendizaje también está en la gestualidad. Claro, pero no es el aprendizaje, sí es la construcción de cerebro en una etapa que es definitiva y que no podéis volver para atrás. Entonces, a mí entonces la alfabetización emocional parte de enseñarle a sonreír, a mostrar, a guiñar, porque no son los ojos, es la mirada de ternura que no reemplaza nada ni nadie. ¿Ya? Entonces, es bien dramático. Y eso es para el padre también, que el padre no coopere, sino que participe, que esté... ¿Cómo no coopere? O sea, que no se espere que el papá solamente coopere, sino que participe. Si yo coopero mucho en la casa, no. Yo me hago cargo, nos compartimos las tareas. Soy corresponsable. Y no es porque es una lata, sino que porque es maravilloso. Porque, no sé, pues yo de repente les receto a los padres que salgan a comer por lo menos una vez al mes a sola con alguno de sus hijos, más que no sé, un hot dog, que es tan poco saludable y en una Coca-Cola, pero que vas a conversar con ese niño en concreto y vas a crear un vínculo. Porque el tema central de la educación emocional es cómo haces tú los vínculos con otros. ¿El tiempo exclusivo es importante? ¿El tiempo exclusivo con un hijo, con otro? Porque uno tiende a juntarlos a todos y hagamos panorama, porque... Bueno, si la Pascua y el Año Nuevo la pueden celebrar juntos. Los ritos son importantes y las cosas comunes son importantes. Pero el tiempo uno a uno, especialmente para los que son más tímidos, los que son menos avasalladores, esos necesitan un tiempo de a uno. Bueno, yo tengo 4 hijos y tengo harta autoridad moral. ¿En qué sentido? Mucha. De que trabajo harto, siempre trabajé más de la cuenta, pero siempre me di 1 hora a la semana con cada uno, que estaba disponible. A uno lo iba a buscar al colegio, íbamos a almorzar, íbamos a la librería de viejo, a otra la llevaba al deporte, siempre siguiendo el interés del niño. Eso, no respetando sus identidades. Respetando sus Involucrándose en identidades su vida. y sus tiempos, pero siempre con un tiempecito para conversar, ¿no? Y para tomarse un café, ¿no? Porque yo cuando me descafeíno no funciono, entonces necesito cafeinarme. Y unas niñetas fueron a un viaje y decían, qué distinto sería este viaje si estuviera la ITA, porque nos sentaríamos más en los restaurantes a tomar café, con pobres caminando con 40 grados de calor y con unas madres dedicadas a la cultura. Entonces, esta sensación de perder el tiempo con el niño, de seguir. Y un día me subí a un taxi y tengo un hijo deportista
Y el taxista hablaba con mi hijo de una manera que yo no había hablado nunca, sobre el Cobreloa. Ya. Y era el campeón en ese rato, como él era socio del Cobreloa. Llegué a mi casa y me aprendí los nombres de los jugadores del Cobreloa y vi algunos partidos del Cobreloa. Y dije, no puede ser que un taxista converse más que yo con mis hijos. ¿Tú no sabías Por un que tema que le interese tanto? Yo sabía que era el Cobreloa, le había regalado un disfraz del Cobreloa, una No es un camiseta. disfraz, es un equipo. Es un equipo. el uniforme? Ahí a tu hijo le va a dar un ataque. No, le va a dar un ataque. Sí. Ya, pero Si no es entiendo el disfraz. punto, es como el nivel de seguir. involucramiento Sí, que... Claro, pero supone tiempo, cansador. supone estar, supone escuchar. Si yo te decía, es importante conversar, pero sobre todo ir escuchando las pequeñas claves que te dan los niños de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que preocupa, y no evadir los temas difíciles, porque si no el niño aprende que de lo difícil no se habla, y cuando alguien lo acose o cuando alguien lo intente violar, no va a ser capaz de decirlo. De Está contarlo. autorizado a conversar de todo, pero para eso necesitáis tiempo y necesitáis intimidad. Y yo tengo una relación contigo, pero es distinta que la que tengo con Juan Diego y distinta que la que tengo contigo. Ninguna relación es equivalente, ¿ya? Entonces... ¿Y la pandemia no ayudó a establecer esa relación? yo diría que en las buenas familias, sí. ¿ya? No en las ¿Cuáles buenas son las familias, buenas? perdón. En las familias que tenían más recursos emocionales y cognitivos, porque los recursos cognitivos y emocionales y económicos están asquerosamente repartidos en este país, ¿no es cierto? Y o nos ponemos en la tarea de mejorar esa cuestión o vamos a seguir en una crisis social perpetua. ¿ah? Y Hay en que ese no- sentido lo que anuncia el presidente Boric va en la dirección correcta, podría Sí. pensar uno. Pero también me imagino que la atención de salud mental siempre es precaria. O sea, Claro, el de tiempo que repente- tienes para atenderla, leía- encuentras una hora para 3 meses más. Leí el otro día que había una huelga de un grupo de psicólogos que trabajaban en los programas de salud mental porque le daban 10 minutos de atención para cada paciente. ¿Qué haces tú en 10 minutos? Tomar Nada. el nombre y el root y la dirección y se te acabó el tiempo. O sea, los vínculos en las emociones requieren más tiempo. O sea, hay que entender. Esto ha venido desde antes. Cuando yo trabajaba en el hospital nos daban 15 minutos por paciente. Entonces nosotros citábamos al niño, a la mamá y a la abuela, y entonces conseguíamos Tenía 45 45. minutos. Porque teníamos que tener root y porque nos controlaban de cuántos pacientes veíamos por hora y en fin, ¿no? Pero claro, pero a veces le dedicábamos al niño media hora y a la abuela y a la mamá del niño 15 minutos a las dos juntas, ¿no? Porque las abuelas son muy importantes en la salud mental de los Muy niños. importante, Muy muy importante. importante. Y todo eso los niños lo perdieron en la pandemia. Mira. Perdieron las redes, perdieron muchas veces, o en algunas familias, una nana que era importante, una tía, gente que se quedó fuera. A mí me emocionó tanto un dibujo de un niño en que se dibujó él en la cárcel, en una jaula, la familia Cárcel. entera. ¿ya? La familia en una jaula y afuera la abuelita y con todo el coronavirus sobre ella. ¿ah? Mira qué terrible. La sentía la vulnerable y imagen. lejos. ¿ah? Lejos, sola Claro. Y acechada. y acechada. ¿no? Uy, Tremendo. Neva, Uy, se nos acabó el tiempo. Dos Lo último. consejos rápidos y facilitos para la casa. ¿Cómo uno en su familia cuida la salud mental? ¿Qué cosas se pueden hacer si es que no hay acceso porque es caro, porque no hay cerca psicólogos, psicólogas? ¿Cómo cuidamos la salud mental en familia? Gestos, 3, 4 cosas se pueden hacer. Mirar a los niños y escucharlos. ¿ya? Y darle mucha retroalimentación positiva. ¿Te acuerdas cuando los niños te decían, mírame mamá? O sea. ahora dicen, sácame una foto mamá. Los niños necesitan ser vistos, ¿ya? Visibilizados en sus necesidades. Escucharlos, expresarle cómo y cuánto los quiere, centrarse mucho más en lo positivo que en lo negativo. Los padres somos una especie de dislexia emocional en dos patas, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque decimos lo malo con mucha fuerza y con mucha frecuencia. ¿Hasta cuándo, niño, te he dicho que no dejes las zapatillas en el living? Qué sé yo, ¿no? ¿Hasta cuándo te tengo que decir que te levantes? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Es una cosa como... Y las cosas buenas las decimos con pocas ganas, con poca frecuencia y con un pero. Ay, mijito, le quedó bien bonito. En vez de usar el verbo estar, ¿no es cierto? Eres tan bueno para el dibujo, no que le quedó bueno el dibujo. ¿ya? Exagerarlo. Y le pones tanto esfuerzo.
eres tan esforzado. El esfuerzo es muy importante. Hay mucha gente talentosísima que no ha hecho nada con su vida porque le faltó mucho para hacerlo. Entonces, reconocer el talento y los esfuerzos. La relación crítica y alabanza debe ser de 5:1 a lo más a favor de la retroalimentación positiva. Claro. ¿Ah? De 5 a 1, Segundo, imagino. hacer ritos. Uno tiene buenas intenciones, pero no las cumple. Pero si uno dice, yo los viernes te voy a buscar, ¿ah? O una vez al mes salimos a comer, o una vez al no sé cuánto salimos de librería, los ritos familiares son muy importantes. Para conversar, tener ¿cómo se llama? Un reloj de arena. ¿Por qué? Y Un reloj de arena. Y hacer lo que se llaman los círculos de paz. Entonces, conversemos hoy día de qué te pareció a ti lo que pasó, currículum emergente, con la elección de ayer. Bueno, Sí, 10 minutos. Y el otro 10 minutos. Y mientras el otro habla, simplemente escuchamos. O decidimos dónde vamos a ir de paseo el sábado. buenísimo. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero por Dios que lo hemos aprovechado contigo, Neva. Muchísimas gracias por la generosidad y por Neva. venir a conversar con nosotros. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias a ustedes y denle las gracias a Juan Diego Montalva que me fue a visitar para conversar. Tenía que mandar su aviso. Ahí. Gracias. ¿Ah? Fue un comando de Juan Diego por traer a la Neva. Dos veces. Muchísimas gracias. Muchas Pausa gracias. y ya seguimos con más. Conversación con Neva, ¿o no? Yo quedé muy golpeado también. Bueno, también, porque pucha cae, ¿ah? Sí. Tema de... Mucho que hacer y que no hacemos a veces, ¿no? Como... Sí. O sea, como que todo está dado en la vida actual para no tener tiempo para sentarte a conversar, para no tener tiempo para hacer los ritos, pero finalmente es una cuestión de voluntad, ¿no? De cómo administrar. Sí, yo tengo una amiga que siempre habla de las creencias. Entonces, la diferencia entre lo que tú crees, no, es que esto no lo puedo hacer. Entonces me dice, ¿por qué no lo puedes hacer? Porque no puedo, es que tú crees que no puedes. No, porque en mi casa no se puede dialogar, porque todos gritan, porque todo. Bueno, pero supera tus propias creencias y haz el primer paso. Como decía Neva, siéntate y toma un compromiso contigo mismo de que no voy a interrumpir, aunque esté totalmente en desacuerdo con lo que está diciendo. Y es verdad, a veces uno tiene creencias que no me miren con cara, estoy hablando de una No, locura, es que que uno no puede está superar, perfecto, ¿no? claro. O sea, O no es que- desatender, o no irte a hacer otra cosa, o no empezar a o mirar estar el así con el teléfono. colegio. Ah, sí, Claro, qué bueno que te fue sí, bien, me claro. alegro O sea, mucho. a mí lo que me pasa es que es tan paradójico que ella esté en este programa, que hablamos, la verdad, toda la semana Sí. de una cantidad de pelotudeces, ¿no? No, pelotudeces, No. pero bueno, hablamos de Eso contingencia. es lo que de verdad piensa Juan Diego. ¿Te das cuenta que eso Te es lo vamos que a poner piensa? el reloj de arena para que puedas expresar todo. No, pero de Escuchémoslo. verdad, imagínate ayer como estábamos arriba de la pelota hablando del cambio de gabinete, el día anterior estábamos con las elecciones y de repente ella va y te dice, mira, sería importante que habláramos Del ocio. del ocio, entonces tú decís, vaya, llevamos 2 programas hablando de la contingencia y La trajimos. La trajimos, lo logramos, gracias Juan Diego. Oye, y nos recomendó a los adultos irnos a una terma. Así que yo creo que eso debiéramos hacer, fíjate. Yo parto ya. Llegaríamos súper renovados y con mejores ideas. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado en esta edición de Días Contados. Nosotros nos reencontramos mañana, porque todavía Así queda es. semana, una semana intensa. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches. Chao, Paulita, que estén muy bien. Chao, buenas noches. Chao a los dos.